Buenas noches para todos. Sí se puede decir buenas noches, ¿verdad? Buenas noches para todos. ¿Cómo pasaron la tarde, verdad? Ah, yo fui a la casa del pastor con la intención de descansar, pero no pude hacerlo porque allí conseguí un amigo. Ustedes saben qué pasa cuando uno consigue a un amigo. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? Habla y habla. Y el tiempo pasa, no se da cuenta. Pero fue grato poder compartir con él unos minutos. Saben, hermanos, cuando yo llegué, yo vi que todos se estaban sentando de este lado y yo no sabía por qué. Todo aquel que llegaba se sentaba de este lado. Hasta que yo me senté y me doy cuenta de que no se puede ver muy bien la pantalla. Así que ya para mañana, cuando venga a sentarme, me voy a sentar de este lado. Antes de que el pastor comience, los niños más pequeños me gustaría que pasaran conmigo allí en la parte de atrás. Los más chiquiticos y nuestras visitas que están acompañándonos hoy, niños, también los invitamos a que pasen con nosotros aquí atrás, antes de que el pastor comience a predicar. Chiquitos, no viejos, chiquitos. Allá veo en la parte de atrás la hermanita, si puedo traer a los nenas, que vengan para acá. No, tú no, viejitos con bigote, nada de para allá, nada de bigote y de barba. Muy bien, creo que ya se fueron los pequeñitos. Quiero agradecerles por estar aquí, hermanos, porque yo sé que eh, hoy sábado, sobre todo un fin de semana que es bastante agitado, tomando en cuenta que cae Semana Santa, ¿verdad? Semana Santa. Sin embargo, ustedes están una vez más con nosotros acá, juntos para estudiar un poco más acerca de la palabra del Señor. Esta mañana estuvimos hablando de un tema interesante, un tema que trataba acerca de, a ver si se acuerdan, ¿de qué? El miedo y la soledad que origina, que causa el pecado en la vida de todo ser humano. Déjenme decirle que las amigas, las visitas que están con nosotros, hagan el esfuerzo porque yo siendo visita a esta Biblia me la llevo como sea, la grandota. Así que hagan el esfuerzo por estar con nosotros durante la semana, durante las noches, para que puedan llevarse la Biblia. Y déjeme decirle que yo muy pocas veces he estado en varias campañas, pero muy pocas veces veo una mesa y yo llego y cojo lo que quiero. Primera vez que lo veo. Así que hay que aprovechar. Creo que cada vez que viene en la noche tiene un premio, ¿verdad, hermano? Cada vez que viene en la visita tiene un premio. O lo que viene la primera vez. Esto es una bendición, hermanos. Esto es una bendición. Así que traten de sacarle provecho y de esta forma vayan haciendo una colección en su casa. ¿Está bien? Una colección en casa. Hermano, yo veo que me están mirando. ¿Están contentos o están tristes? ¿Cómo están? ¿Están pensativos? ¿Por qué? Ya están pensando en la cena. Está bien. Vamos a tratar de no quitarle mucho tiempo. Vamos a estudiar un poco, ¿sí? Vamos a estudiar un poco. ¿Qué le parece si oramos? ¿Sí? ¿Qué le parece si oramos? Y así invitamos al Espíritu Santo. Padre eterno, Padre bueno, una vez más, aquí estamos delante de ti, tus hijos, deseando escuchar tu voz. Queremos rogarte, oh Padre, porque al escuchar tu palabra,
al caer en nuestros oídos, pueda convertirse en música agradable y podamos entender, tan solo entender la voluntad tuya para con nosotros, que siempre será buena y agradable también. Bendice a los amigos que nos acompañan en esta noche. Bendice a los hermanos y permita que puedan regresar llenos de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Quiero decirle, hermanos, si hay una cosa que a uno le molesta es cuando le toca a uno pagar por otro. O sea, cuando a uno le toca pagar por otro. Se supone que el que falla es el que tiene que pagar. Quiero decirle que las prisiones, las cárceles, están llenas de hombres y mujeres que pagan condenas por cosas que no han hecho. Obviamente yo no sé si el dicho que dice, dime con quién andas, yo te diré quién eres, influye un poco, porque a veces si uno está en el lugar equivocado, puede ser que, pero lo cierto es que muchos de ellos están en las cárceles. Sin embargo, yo viví en carne propia esto, nunca no estuve preso, no van a pensar que estuve preso, no estuve preso. Pero mi papá tenía un asunto, yo diría un defecto, pastor, yo diría un defecto. Cuando alguien hacía algo y él agarraba el fuete, ustedes saben que ese fuete que era de cuero de vaca, ¿se acuerdan? Algunos ya lo conocen. Era de cuero de vaca y era tejido como cuando hacen la trenza del cabello. Y en el medio, en todo el centro, había un palito. Pero al final hay una punta más larga que mi dedo, una punta más larga que mi dedo, que es puro cuero de vaca en triángulo al final. Por lo general, lo que hacía daño no era tanto el palo de adentro, sino la última puntica, ¿verdad? Que cuando caía, ¿rico? Pero saben, hermanos, cuando uno hacía algo en la casa, todos teníamos que pagar. Esto sí era duro. Todos teníamos que pagar. Y yo recuerdo muy bien que el más pequeño de mis hermanos, el más pequeño, había que esconderlo. Lo llevaban para que la casa de la vecina, porque él también iba a llevar. Era pequeño, pero iba a llevar. Todo el mundo tenía que llevar. Y eso lo incomodaba a uno, porque si el que cometió el error fue Katy es quien tiene que pagar. Si fue Eric es quien tiene que pagar. ¿Me entiende? Jean-Pierre no tiene que pagar porque Katy hizo algo. ¿Entienden lo que digo? Pero peor era que si él en el corre-corre iba pasando, porque él tenía el dedo pequeño del pie, muy sensible, él tenía un dolor allí que cuando se rozaba con algo le daba un dolor. Entonces, si el pie se pegaba con eso, con algún banquito mal puesto, también recibíamos chaparro. Así que cuando el hombre estaba preparándose para ir al trabajo, cualquier cosa, nos quitábamos de allí, hermanos. Cada quien se hacía el loco, uno se iba por allí, con tal de que no esté presente uno cuando algo malo le sucediera. Yo no sé por qué lo hacía. Es probable que algunos de los que están aquí pasaron por lo mismo, porque los viejos de antes eran muy buenos, pero no los entendíamos tampoco. Pero eran muy buenos. Pero lo cierto es que muchas veces uno tenía que pagar por algo que uno no había cometido. Saben, hay una historia que yo quiero compartir con ustedes. Hay un hombre llamado Dowell Bosella. No sé si algunos han escuchado hablar de él. Dowell Bosella. Obviamente es difícil que hayan escuchado hablar de él porque no es un hombre famoso. Resulta que en el año 1983, Dowell Bosella fue acusado de haber matado a una anciana llamada Irma, creo, de 92 años. Y por esa razón él cayó preso.
Allí estaba en la cárcel Saint-Saint, que está en Nueva York. Y allí el hombre estuvo condenado a 20 o más años de cárcel, o 20 o de por vida, por haber matado a una viejita de 92 años. Era la acusación. Resulta, hermanos, que después de 26 años de cárcel, dos jóvenes abogados tomaron el caso de Dowell y se dieron cuenta de que en el juicio hubo fraude. Allí los muchachos empezaron a conseguir material y se dieron cuenta que alguien se había declarado culpable del asesinato de la viejita, pero quien estaba pagando era ¿quién? Era Dowell. Dice la historia que cuando ellos descubrieron esto, el caso fue retomado por la justicia y en el año 2009 Dowell quedó libre de toda culpa. Durante la cárcel, él, para darle mayor información, durante la cárcel él aprendió a boxear. Y a los 52 años tuvo el privilegio de estrenarse como boxeador profesional, peleando con un joven de 30 años llamado Hopkins y habiendo obtenido la única victoria en su carrera corta boxística. Se dice allí que mientras él estaba en el ring, recibe una llamada, la llamada del presidente Barack Obama, quien desde allí le dice: conocí tu historia, me enteré de tu situación, sé por lo que has pasado, le dijo, te deseo mucha suerte. Los que estaban allí, los periodistas, dicen que vieron a un hombre muy emocionado, muy entusiasmado, un hombre muy emotivo. Uno, por haber recibido la llamada del presidente del país. En segundo lugar, porque finalmente se había hecho justicia a su favor. Hermano, yo diría, pagar tantos años de cárcel por algo que yo no he cometido, un error o algo que yo no he hecho, sencillamente para cualquiera sería algo triste, y cualquiera, en lugar de reponerse, de levantarse, se echaría a morir. Pero dice allí que él, estando en la cárcel, encontró una razón más para seguir viviendo, una razón más para seguir esforzándose. Pero el punto no es la cárcel de Dowell, sino el punto es el hecho de que él estuvo pagando por algo que él no había hecho. Esta mañana mencioné que cuando el hombre cayó en pecado, lo que debía suceder a continuación era que el hombre tenía que morir. De hecho, el relato de Génesis, vamos a regresar un momento a Génesis, donde estuvimos esta mañana. El capítulo 2, el versículo 7, dice: pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y yo voy a retomar el punto de esta mañana, porque esta mañana mencionaba de que estuve en un grupo pequeño el viernes y alguien hizo la pregunta al laico que andaba predicando y le dijo: si Dios no es mentiroso, ¿por qué Adán y Eva no murieron? ¿Por qué no murieron? Si ese Dios al que tú sirves, si ese Dios en verdad es el Dios verdadero, entonces es un mentiroso, porque dice que ellos van a morir, pero sin embargo ellos no murieron. Hermanos, obviamente hubo muerte en el Edén. Hubo muerte en el Edén.
Si bien es cierto, Adán y Eva no cayeron en el instante que era lo que debía pasar, entendemos que hubo muerte en el Edén. Y obviamente la gente que sostiene el hecho de que hubo mentira de parte de Dios porque el hombre no murió, tiene razón, porque en Romano lo dice. El libro de Romano, el capítulo 6, versículo 23, nos dice algo interesante acerca de la paga del pecado, de quien comete un error. ¿Qué ocurre cuando uno falla, cuando uno comete algún pecado? Romano capítulo 6, versículo 23. Fíjense lo que dice. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Aunque la segunda parte dice, mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? La vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. En el capítulo 3 del libro de Romano, el versículo 23, encontramos otro versículo que expresa la situación. Dice, por cuanto todos pecaron y están como destituidos de la gloria de Dios. ¿Recuerdan la razón por la que Adán y Eva no sabían que estaban desnudos? ¿Por qué no sabían que estaban desnudos? Porque estaban cubiertos de ¿qué cosa? De la gloria de Dios. La gloria de Dios los cubría. Pero al momento en que ellos caen en pecado, y automáticamente esa gloria que los cubría a ellos cayó. Y entonces quedaron destituidos de la gloria de Dios. El libro de Ezequiel, el capítulo 18. El libro de Ezequiel, el capítulo 18, versículo 4. La última parte de ese versículo dice que el alma que peque, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. Capítulo 18 del libro de Ezequiel. El punto era no tocar del árbol que estaba en el medio del jardín. Los dos primeros versículos anteriores dice que mira, os doy todo árbol que da fruto. Todo árbol que da fruto y semilla. Mas el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque ciertamente el día en que tú comas de él, morirás. Ahora hubo desacato. El desacato fue que dice en la Biblia que Eva se separó por un momento de su esposo y la serpiente, el más astuto animal del huerto, le insinuó, le incitó y Eva tomó del fruto y comió. Como resultado de esto, hermanos, una serie de cosas vinieron. Cuando Adán vio por primera vez caer una hoja, fue la mayor tristeza porque no existían las temporadas, que si primavera, que si... No había eso, no había necesidad de eso. Pero después del pecado comenzaron a caerse las hojas. Lo que Dios había dicho al hombre que debía señorear sobre los animales. Señorear sobre los animales. El hombre perdió el control sobre los animales. Y hoy día uno cuando ve un programa de Discovery Channel uno entiende la situación, ¿verdad? Saben, hace unos días atrás estaba en un lugar haciendo una tarea. De un lado tenemos un bosque, pero como tenía muy pocos días en el lugar, yo no sabía cómo estaba el lugar. Así que lo que yo tenía que hacer, tenía que agacharme para hacerlo. Y en un momento me puse de espalda al bosque. Pero algo me dijo, ponte de frente, porque es probable que algún animal te está cazando. Claro, porque la sensación que hay hoy día en el ser humano es que nosotros
podemos convertirnos en presa fácil de cualquier animal, pero es el resultado del pecado. También otra cosa que entendemos que ocurrió después del pecado es la primera muerte. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a su hermano Abel? Dice que la tierra abrió su boca para tragar la sangre de Abel. Y fue un momento crítico, un momento complicado. Era la primera vez que alguien mataba, era la primera vez que alguien moría. No resultado inmediato del pecado al instante como debía ocurrir cuando Adán y Eva comieron del fruto, sino producto de la violencia, producto del celo. Entonces dice que Caín mató a su hermano. Y a partir de allí, un sinfín de cosas comenzaron a ocurrir. Saben, hermanos, el libro de Isaías, el capítulo 5, nos habla de una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Porque no es que solamente vino la muerte de Caín, no es solamente vino aquellas cosas que hemos escuchado. Dice que el hombre, como resultado de ese pecado que entró en aquella oportunidad, el hombre comenzó a vivir una vida de desenfreno. El hombre comenzó a vivir una vida según le parece. El hombre comenzó a vivir una vida, a lo mejor puede ser. Ya el concepto de un Dios todopoderoso, ya el concepto de la obediencia hacia un Dios quedó a un lado porque ya se rompió la barrera, diríamos. De ahí en adelante todo era posible para el hombre. Y allí en el capítulo 5 del libro de Isaías, versículo 8, encontramos algo que quiero traer a colación en esta tarde. Dice allí en el capítulo 5, versículo 8, ay de los que juntan casa a casa y añaden hacienda a hacienda hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Se acuerdan del tema esta mañana? ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar como asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y el versículo 11 dice, ay de los que se levantan de mañana para correr tras ¿qué cosa? El licor, dice. Y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Vean la situación, porque ya el hombre no se conforma con poca cosa, no. Dice que ellos van corriendo detrás del licor, dice. Y comienzan a beber desde la mañana hasta ¿qué? Hasta la noche, hasta que los enciende. ¿Saben? Hay lugares en donde la gente bebe a diestra y siniestra. Y déjeme decirle que en nuestros países, de donde nosotros venimos, hay más licorería que hospitales, ¿cierto o falso? Hay más licorería que hospitales. Y en cada rincón hay una madre criando sola. En cada rincón hay un hijo perdido por completo. Porque dice allí que la situación de ellos allí es que el pecado ya tomó el control de la mente, el pecado tomó el control de todo. Entonces se levantan desde mañana corriendo tras el licor y lo hacen hasta la noche. Versículo 12 dice que en sus banquetes hay arpas, hay vihuelas, tamboriles, flautas y vino, pero no miran la obra de quién,
de Jehová. No miran la obra de Jehová. Porque el propósito del enemigo al inducir a Adán y Eva en aquello que era prohibido para ellos, que era el consumo de ese fruto, el propósito era acabar con el hombre para siempre. Y obviamente lo que Satanás estaba intentando era y forzar a Dios a tomar una decisión, porque si el alma que peca esa muere, entonces Dios de alguna manera tenía que aplicar la justicia. Dios tenía que aplicar la justicia. El apóstol Pablo, en una oportunidad, hablando él, analizándose, yo no sé qué tipo de pecado había cometido el apóstol Pablo, pero él tenía una lucha tremenda. En Romanos 7, el capítulo 7, versículo 15, el apóstol dice: lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino hago ¿qué cosa? Lo que no quiero, eso hago. Es un asunto tremendo. Saben que muchas veces hemos escuchado hablar de, o hemos visto pinturas en donde vemos a un hombre sentado encima de una piedra y de un lado tiene un ángel malo pintado y del otro lado tiene un ángel bueno pintado. Muchas veces hemos visto, ¿cómo se llama? Pictures de eso. Pero, y videos también. Pero el asunto consiste en que hay una lucha en el ser humano, hay una lucha en la vida del hombre, hay una lucha en la vida de cualquier mujer. Es que hay un deseo, hay una tendencia de hacer aquello que no conviene. Aquello que no conviene. Y el apóstol dice: mira, yo no entiendo qué me está pasando, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Lo que detesto, eso hago. ¿Sabe? Hablando con no un muchacho, un señor ya de más de 45 años. Uno de ellos me dice: ore por mí, ayúdeme, aconséjame, me dijo. Porque últimamente ando como diablito, me dijo. No sé si ustedes entienden eso, me lo dijo un mexicano. No sé si ustedes entienden eso. Ando como diablito, me dijo. Pero él, días anteriores, él me desafió en que era más fácil para él llevarme a beber que yo hacerlo desistir e ir a la iglesia. Wow. Yo le dije, hermanos, no es presunción, pero yo le dije: tú estás intentando lo imposible. Porque pudiera ser otra cosa, pero con la bebida no. Nunca he bebido en mi vida. Amén, hermanos. Es una bendición. Pero él estaba seguro de que él tenía la posibilidad y muy alta de hacerme errar, de hacerme beber, de encenderme. Pero sí, quiero estar encendido, pero con el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Sí, quiero estar encendido, pero no de cualquier cosa. No perdiéndome la cabeza, no, encendiéndome, pero con el poder del Espíritu Santo. Y el apóstol sigue diciendo en el versículo 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es ¿qué? Es buena. Es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿qué cosa? El pecado que está en mí. El pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien,
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No el hacerlo. ¿Y saben cómo yo interpreto este pasaje? Lo interpreto de la siguiente manera. Mucha gente anda en las calles entendiendo que van en sentido contrario. Muchos lo saben, muchos lo entienden, pero no está en ellos. No hay esa facultad, no hay ese poder para dar vuelta, regresar, darse cuenta de que mira, ya yo voy hacia allá, pero hacia allá no es porque los carros vienen enfrente. Tengo que ir en el mismo sentido. Versículo 19 dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el versículo 24 del apóstol exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Hubo muerte en el Edén? ¿Sí o no? Sí hubo muerte. Miserable de mí, ¿quién me libra de ese cuerpo de muerte? En otra palabra, el apóstol Pablo está reconociendo de que él está muerto. Él está muerto. Porque todo aquel que camina sin Cristo está muerto. Puede tener los millones del mundo. Puede tener la piel más bella, la cabellera más ostentosa, cualquier cosa. Es un ser que anda muerto. Pero hay vida en Cristo Jesús. Amén. Saben, en el momento en que ocurre el pecado hubo separación. Lo acabo de leer, dice que todos quedamos destituidos. En otra palabra, espiritualmente, Adán y Eva quedaron muertos. ¿Hubo muerte? Sí, hubo muerte. Hubo muerte espiritual, pero también hubo muerte literal. Muerte físico. En el libro de Génesis, vamos a regresar. En el capítulo 3. El capítulo 3, el versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer, ¿qué cosa hizo? Túnica de pieles y los vistió. Túnica de pieles y los vistió. Saben que allí en ese momento hubo muerte literal porque lo que no ocurrió con Adán y Eva, que era caer al instante, caer en el momento, caer tirado, allí lo tuvo que sufrir un cordero por ellos. Pero no solamente eso, dice que con la piel de ese cordero entonces ellos recibieron vestimenta. Se resolvió un problema grande. Un problema grande, porque dice que Jehová los vistió a ellos. Los vistió a ellos. En el libro de Isaías, el capítulo 1, versículo 18,
Vayan conmigo al libro de Isaías, el capítulo 18, capítulo 1, perdón, versículo 18. Perdón, vamos a ir al capítulo 53. Capítulo 53. Vean allí lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 53. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo. ¿Cuál castigo, hermanos? El castigo del pecado, el castigo de la muerte. El castigo que generaría el haber comido del fruto del árbol prohibido. Y dice también: por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Saben, el cordero tiene una característica especial. Y esa característica es que aun cuando el cordero es llevado para algo malo, es dejado. Porque es el animal más manso que puede existir. Así que Dios escogió un cordero para morir en el lugar de Adán y Eva. El cordero que prefiguraba el sacrificio que Cristo haría por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En otra palabra, el Señor dice: sí, debe haber muerte, pero por dos razones principales no mueren. La primera razón, porque sería, como quien dice, apoyar la tesis que tenía Satanás de que Dios era un Dios tirano. El plan era hacer ver a Dios ante el universo como un Dios malo. Pero ya nosotros esta mañana vimos como lo bueno que es Dios para con nosotros, hermanos. Él siempre quiere estar al lado de nosotros, cerca de nosotros. Nuestro bienestar es lo que quiere garantizar Él. Es lo que a Él le preocupa. Mientras algunos se hunden en el vicio, en el alcohol, Dios sufre. Dios se preocupa. Cuando una familia se desintegra producto del vicio, Dios sufre. Entonces no quería darle razón. Y por ello se activó el plan de redención. Pero primeramente en la persona de un cordero. En segundo lugar, por la misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros. Saben, si Dios fuera un Dios que aplicara la justicia como lo hacen allá en el mundo, creo que esta iglesia estaría vacía, porque ni siquiera yo tendría derecho a pararme para hablar en su nombre.
Pero qué bueno es Él para con nosotros, que aún cuando nuestros caminos son torcidos, Él sigue allí con nosotros. Amén, hermanos. Aún cuando vamos por las veredas. Ustedes saben que por las veredas pasan muchas cosas. Muchas cosas, no buenas. Aún cuando vayamos por esas veredas, Él está allí. Y es por eso que Él nos llama. Nos llama. Reuniones como esta se hacen tan solo porque Cristo llama. Y fíjense lo que dice ahí en el capítulo 1, versículo 18 del libro de Isaías. Capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos ¿cómo? A cuenta. Estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es todo lo que Dios quiere para con nosotros. Y saben, muchas hoy están celebrando la Pascua, desconociendo el significado de la Pascua. Muchos creen que la Pascua es beber. Muchos creen que la Pascua es armar un fiestón. Muchos creen eso. Pero si se quiere celebrar de verdad la Pascua, hay que ir al Génesis. Hay que ir al Génesis y ver lo misericordioso que es Dios para con nosotros, hermanos. Desde allí la raza humana debió quedarse aniquilada, pero no. Dios muestra su amor con nosotros, en que aún siendo pecadores, hubo un cordero para morir por Jean-Pierre. Hubo un cordero para morir por Carlos. Hubo un cordero para morir por Eric. Hubo un cordero para morir por Katy, por Jocelyn. Un cordero para morir por cada uno de nosotros. Y gracias al sacrificio de ese cordero, hoy día tenemos acceso al trono de la gracia. En esta semana vamos a estudiar un poco más acerca de esa Pascua. Algunos siguen celebrando la Pascua, yo no los culpo, porque hay que leer la Biblia. Pero si en tu mente hay deseo de celebrar la Pascua, puedes hacerlo, pero recordando en que hubo un sacrificio, hubo una sangre. ¿Cuál es la vida que llevas? No sé, porque tampoco conoces la mía. Pero ciertamente muchos andamos descarrilados, ¿saben? Muchos, al igual que el apóstol Pablo, estamos luchando. Porque cuando cae la noche, se apagan las luces y estamos encima de la cama, damos vuelta y damos vuelta. No logramos conciliar el sueño, porque sencillamente, al igual como el apóstol Pablo, no estamos haciendo lo que sabemos que debemos hacer. No estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino que hay una lucha interna que impide que avancemos con el Señor. Pero el Señor quiere que tú a partir de hoy, en esa lucha, pueda contar con la presencia de Cristo Jesús. Pueda contar con esa sangre derramada y puedas obtener victoria final en su nombre. ¿Cuántos anhelan luchar como Pablo, pero vencer así como él venció? ¿Cuántos anhelan esto? Dios les pueda bendecir en esta noche. Y Dios nos pueda ayudar a avanzar. Mañana los esperamos. Mañana vamos a hablar
He aquí el molde. Ese va a ser el título del tema de mañana. He aquí el molde. ¿Cuál molde? Puede ser un molde de pan. Puede ser un molde, cualquier molde. Mañana lo veremos. Que el Señor les bendiga esta noche.